Bienvenidos a todos en este domingo radiante, este día de fiesta, dentro de este tiempo de preparación, de penitencia, de conversión, que es el tiempo de Cuaresma. Hemos entrado ya, vamos por el segundo domingo. Nos dejamos en todo el propósito que tenemos de prepararnos para la fiesta más importante de todo el año, que es el Triduo Pascual, el Triduo de la muerte y resurrección de Jesucristo. Vamos a escuchar hoy un evangelio muy importante dentro de este tiempo, la voz que resuena del cielo y que declara quién es Jesucristo, lo declara el Padre personalmente, lo hace desde un monte alto donde Cristo se transfigura delante de nosotros. Vamos a estar allí, con Él, en ese monte, a través de la escucha de este evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. En tiempos de Jesús había una fiesta muy importante para el pueblo bíblico, el pueblo de Israel, que es la fiesta de las tiendas. Durante esa fiesta el pueblo vive justamente en unas tiendas, recordando así el periodo de 40 años en el cual el pueblo de Israel vivía en tiendas, yendo de un sitio a otro, esperando llegar a la tierra prometida. El pueblo de Israel interpretó que la verdadera tierra prometida, donde se encontrará el descanso, será la llegada del Mesías. Y por eso esta fiesta era eminentemente mesiánica, estaba muy relacionada con la llegada del Mesías, ese Mesías que todos esperaban. Belicista, luchador, que liberaría al pueblo del yugo de los romanos, un yugo duro, aplastante para todos. Pero Jesús sabía muy bien que él encarna un Mesías completamente opuesto, alguien que toma sobre sí el pecado de los demás, que viene no a rechazar al enemigo, sino a ser rechazado completamente por el enemigo y a permitirle hacerlo eso completamente sin oponer resistencia, para así vencer el pecado del mundo, que es el verdadero enemigo nuestro, el pecado, el mal. Y Jesús sabe muy bien que para los discípulos eso es muy difícil de entender y que necesitan algo así como una dosis extra. Algo que termine de ayudarles para poder pasar de esa imagen del Mesías, aquel que le encarna, ese Mesías que es el Hijo de Dios, que nos enseña a Dios, nos muestra a Dios y nos muestra una victoria completamente distinta. Para eso Jesús necesita llevarse a los discípulos a un monte alto. Jesús se transfigura, es decir, cambia su figura. En griego se habla de la metamorfosis de Jesucristo. Cambia completamente, mostrando un ser divino, un ser que estaba oculto de continuo a aquellos que lo rodean. Y nos hace ver que en aquel que está tomando la pasión sobre sí,
que es rechazado por el pueblo que pide su crucifixión, que es latigado sin resistirse, al cual se le pone una corona de espinas y él no ceja en seguir aceptando esa pasión por todos nosotros. En eso, queridos hermanos, en ese ver al Hijo de Dios. Ver que Dios nos está mostrando un ser divino, un ser distinto a como podríamos imaginárnoslo humanamente. Ese que toma el rechazo sobre sí, que carga sobre sí el pecado del mundo entero, es el Hijo de Dios. Y eso mismo lo manifiesta la voz del Padre desde ese monte alto, diciendo: este es mi Hijo amado. El elegido, escuchadlo. Una vez llamaba Dios desde el monte Sinaí al pueblo de Israel a la escucha. Escucha, Israel. Parte con esta fórmula cuando abre sus discursos. Hoy también lo dice: escuchar al Hijo del Hombre. Escuchar y seguir y obedecer a aquel que nos enseña el verdadero camino. Pedro reacciona, quiere poner 3 tiendas, porque entiende que la fiesta de las tiendas se está cumpliendo delante de sus ojos. Y ve a ese Mesías que habla sobre su éxodo con Moisés y con Elías, que habla sobre un triunfo muy contrario de como podríamos imaginárnoslo. Ve que eso es la verdad, que ese es el Hijo de Dios, que esta es la salvación, que esto es el cristianismo. Queridos hermanos, seguro que muchos de los que estáis oyendo podemos encontrarnos en una situación en la cual el pecado de alguien está cayendo sobre nosotros y nos cuesta mucho aceptarlo. Quizá alguien nos está haciendo dolor y ni se da cuenta. Quizá alguien está reaccionando de un cierto modo que frustra nuestro plan, nuestro modo de ser. Queridos hermanos, la verdad es cargar con el pecado del prójimo. La verdad del cristianismo es no responder al mal con el mal, sino al mal con el bien. Esto es lo que nos ha enseñado nuestro Maestro Jesús, ese Maestro que brilla con luz propia, más que el sol, con vestidos más blancos que la nieve, delante de nosotros. Que la luz de la transfiguración, que nos muestra al Mesías en su plenitud, brille hoy en este domingo y lo ilumine completamente. Vamos en marcha hacia la cruz, vamos en marcha también hacia la Pascua. A través de la cruz, Cristo ha llegado a la resurrección, y si Cristo nos va empujando en la vida hacia la cruz, esa cruz que tantas veces nos parece que nos aplasta y en realidad nos trae la salvación, si Jesús nos va empujando hacia ella, de cualquier forma como nos esté pasando, nos está llevando en realidad a la vida verdadera, a la resurrección, a la vida eterna, siempre con el Padre, gustando incesantemente de su amor, encontrando en esa cruz no algo vacío y negro, sino a Cristo mismo, que está clavado en la cruz, para que cada vez que entremos en ella, lo veamos a Él, muy cerca, clavado junto a nosotros, llevando nuestra cruz, mostrándonos de continuo ese amor inmenso por el cual ha dado su vida por ti y por mí, ha dado su vida por todos nosotros.